Muy bien, pues, bienvenidos a este IT Series. Es el tercer capítulo, la tercera sesión del IT Series de virtualización. Con esta sesión terminaríamos el tema de virtualización y, bueno, la próxima semana daríamos comienzo a lo que es el IT Series de Windows Azure. Entonces les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, recordándoles también que las ligas para las sesiones anteriores están aquí publicadas, ahí las pueden ver. Está la liga para la bienvenida, para lo que es las sesiones de Windows Server 2012, Direct Access, PowerShell, ¿sí?, la sesión de Hyper-V y las presentaciones que hemos dado a lo largo de estos diferentes eventos, ¿vale? De igual forma, recordarles también que todas esas ligas, en dado caso que no las quieran escribir, las pueden encontrar y voy a ponerlo por aquí, en el portal de ShareIT, que es www.microsoft.com, diagonal México, diagonal ShareIT, IT-series.spx. Ahí van a poder encontrar todas las ligas, tanto para el acceso a las sesiones en vivo, como a las sesiones grabadas que también tienen aquí en la parte superior. Bien, sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo, quiero presentarles a Pablo Padilla. Pablo Padilla es el experto en las tecnologías de virtualización. Él nos va a hablar hoy sobre lo que es la administración de los ambientes virtuales con Virtual Machine Manager. Entonces, sin más preámbulo, Pablo, te dejo la sesión. Bienvenido y muchas gracias. Excelente, Rubén, no, mil gracias a ustedes. Bueno, pues como bien comenta Rubén, y bueno, para ponerme a sus órdenes, pues les explico nada más un poquito de mi rol. Yo estoy trabajando en México apoyando proyectos en donde justamente trabajamos con lo que llamamos Data Center, que para Microsoft es tecnologías asociadas a Windows Server y a System Center. Entonces, obviamente, ya con el crecimiento que hemos venido teniendo dentro de estos temas de administración, de poder, en temas de virtualización también, pues bueno, ahí en cuestiones como planteamiento de arquitecturas, experiencia con las herramientas, etcétera, pues bueno, estoy a su completa disposición. Y bueno, el día de hoy la herramienta que vamos a revisar es Virtual Machine Manager, comprendida dentro de System Center 2012. Sabemos que hacia diciembre del año pasado justamente liberamos el Service Pack 1 y bueno, pues también parte de eso lo iremos abordando un poquito en el transcurso de la misma. La agenda que pretendo revisar con ustedes hoy es, por una parte, platicar alrededor de algunas diapositivas respecto a las capacidades que tenemos en la herramienta, quizá pues algunas referencias respecto a cómo lo estamos implementando hoy, cuáles son las ventajas que tenemos, pero también algo que nos parece importante es que desde la misma consola podamos platicar y revisar juntos un poco cómo está constituida, qué servicios ofrece, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos avanzando. Primero que nada, creo que es muy importante que sepamos que en términos de infraestructura necesitamos generar ahora en el contexto de una nube determinadas capacidades que nos ayuden a flexibilizar las cargas. Es importante también saber que, bueno, si bien históricamente hemos venido trabajando con temas como pues la misma parte de consolidación de servidores, con una eficiencia alrededor de algunos switches que nos ayudan a generar un ambiente de provisionamiento suficientemente ágil, pues bueno, que
tengamos también claridad sobre, bueno, pues las alternativas que normalmente existen en el mercado y qué tan capaces somos de trabajar con ellas. Virtual Machine Manager, evidentemente, existe como una herramienta que empieza por flexibilizar e incrementar incluso las capacidades que hoy tenemos a través de nuestro mismo ambiente virtualizado basado en Hyper-V. Si bien sabemos que la primera versión de Hyper-V nació con Windows Server 2008 y que ahorita estamos en la tercera versión, que es la que corresponde a Windows Server 2012, Virtual Machine Manager también ha venido como acompañando a lo largo de esta transición con diferentes versiones. Nació con 2008, después tuvimos 2008 RD2, y de ahí pasamos ya tal cual a 2012 y ahora con Service Pack 1. Ahí en el mercado, bueno, pues digo, seguramente han tenido experiencias relacionadas o escuchado sobre herramientas como VMware con todo su set de virtualización basado en vSphere, ¿no? en el ESX, y de parte de Citrix con el Zen Server. Sin embargo, bueno, pues para nosotros ahora el poder de cómputo en un ambiente virtual pues se puede ver como una sola nube, sin importar en este caso que tengamos diversos ambientes virtualizados. Virtual Machine Manager 2012, Service Pack 1, tiene la capacidad de unificar y entender como un todo este tipo de ambientes. Digo, aquí la transición, pues obviamente homogeneiza todos los componentes o el pool de recursos que le llamamos a lo que compete a una nube, y con eso empezamos a generar lo que también conocemos como una nube privada. Solo por claridad de bueno, varios usuarios, experiencias que he tenido con muchos de nuestros clientes, les puedo compartir que si bien hablar de la nube suena importante y está de moda, también es importante definir cuáles son los atributos que para mi organización tienen sentido de parte de esa nube. Es decir, el hecho de que yo pueda tener, ya decíamos, estos pasos, el cómputo tradicional, la parte de consolidación, o de pronto tener ambientes semiautomatizados y ahora una nube, obviamente tiene que ver con cómo estoy describiendo mis procesos, con cómo puedo interrelacionar las herramientas dentro de la infraestructura, y en este caso, bueno, pues tener la posibilidad de analizar la nube a través de cómo se consumen los recursos en su caso, ¿no? Entonces, aquí, bueno, nada más para continuar un poco con la explicación, la consola centralizada que nos ofrece ahora Virtual Machine Manager nos permite entender a la organización como un grupo de diversas áreas, diversas localidades, es decir, de la manera en la que nosotros diseccionamos a la compañía con el objetivo de poder saber cómo estoy utilizando los recursos por cada uno de estos segmentos, áreas. Obviamente, cuánto me están costando, digamos, un reto que normalmente tenemos en la parte de infraestructura, es saber cuánto me cuesta una máquina virtual, cómo es el índice de crecimiento que tengo para una determinada área o proyecto, y evidentemente que cuando se necesitan tomar decisiones alrededor de estos tópicos, tengamos la facilidad de poderlo ofrecer. Entonces, es importante saber que para la última versión, o sea, para 2012 con Service Pack 1, liberamos un módulo de Chargeback, Showback, que básicamente nos ayuda entonces a entender, primero, cuál es el potencial que tengo financieramente hablando de todos estos recursos, y segundo, el cómo empiezo entonces a utilizarlos y cómo los estoy asignando para cada área. Recordemos que un objetivo más importante dentro de esto mismo tendrá que ver con la capacidad de poder, mediante templates, ya no nada más hacer un provisionamiento simple hacia una máquina virtual, sino incluso a un grupo de estas que puedan estar formando una colección que empleo
pues en algunos proyectos quizá ya muy bien trazados, como son, pues no sé, a lo mejor alguna campaña de marketing, o bien una oleada de reclutamiento, o bien también algún tema de análisis de una futura inversión en una línea de negocios dentro de mi organización. Entonces, el tema de aprovisionamiento de servicios, pues básicamente lo vamos a ir leyendo como, otra vez, esta opción de cómo se están componiendo o cómo empiezo a darle orden para facilitar la administración. Es importante saber que primero podemos generar diversidad de lo que llamamos tiers para saber cuál es la naturaleza o base del provisionamiento con el que voy a estar trabajando. Obviamente, dentro de la misma secuencia yo puedo disponer de diversos recursos para poderlos ordenar. Es decir, yo puedo tener a lo mejor como un fundamento dentro de la librería de la herramienta alguna imagen ISO, alguna máquina virtual como base que justamente me ayude a acelerar los tiempos. Como referencia previo al trabajo que hoy se puede lograr con este tipo de herramientas, si veíamos un provisionamiento típico de una máquina virtual, o sea, estoy hablando de un promedio, desde obviamente la generación, adquisición del famoso hardware hasta tener la herramienta andando, en el más ágil de los tiempos nos daba 12 horas. Hoy un provisionamiento alrededor de este estilo puede ser tan agresivo como generarme una máquina virtual en tiempos de 10 a 15 minutos, lo cual obviamente pues también nos va dando la pauta para determinar el orden de cómo voy a ir generando y bajo qué contexto voy a administrar esta solución. Cuando ustedes hablen, por ejemplo, de la vista hacia un template, hacia el provisionamiento de una máquina virtual, pues obviamente tiene que ver primero con la selección, definición de un sistema operativo. Posteriormente tenemos que identificar si en nuestro ambiente ya contamos con un nivel de administración suficientemente amplio. Normalmente a ese provisionamiento empezamos a dotarle de, bueno, pues algunas cuestiones como, pues la configuración que debe tener el equipo para vivir dentro de mi dominio o red corporativa. Temas como las actualizaciones, temas como los agentes que empezarán a reportar los estatus que está generando esta máquina. Si se trata de, por ejemplo, una máquina disasociada que solamente utilizo por temas de alguna pequeña prueba, cosas por el estilo, bueno, pues creo que no hay realmente mayor cosa que hacer, pero cuando estoy refiriéndome a un equipo que va a tener una aplicación crítica del negocio, entonces es importante que tengamos en nuestra mente la necesidad de dotar a dicho equipo el tema de monitoreo, de actualizaciones, de seguridad correspondientes para poder justamente llevarlo a producción, pues sin temor a correr un riesgo innecesario. Otro aspecto que obviamente se va a ir dando en este sentido es el tamaño de los equipos. La mayoría de las organizaciones suelen tener pues una métrica, digamos, común entre pues lo que llaman un equipo pequeño, un equipo mediano y un equipo grande, lo cual también va impactando en el manejo de nuestro storage, de la memoria, del procesamiento y de la red. En función de esto, obviamente, también podemos empezar a generar el encapsulamiento necesario para poder generar, pues no sé, vamos a mencionar algunos aspectos como son la memoria dinámica que puede estar utilizando mi máquina. Quizá ahora con todas las capacidades y escalabilidad que tengo en Hyper-V 3, vamos a darnos cuenta que, pues bueno, yo tengo la capacidad de crecer en una máquina virtual hasta darle 64 CPUs virtuales. Y obviamente eso no es una cantidad muy grande que si no empiezo a medir, si no administro, pues obviamente puede
puede tener algunas consecuencias sobre límites muy rápidos de crecimiento en la misma organización. En la parte, por ejemplo, de las redes, ya hoy tenemos la posibilidad de incorporar desde el mismo Hyper-V capacidades como storage o como red en fibrocanal. Tenemos la posibilidad también de poder generar redes virtuales que estén suficientemente aisladas, en donde el tema del provisionamiento, sobre todo cuando lo vemos en temas de escalabilidad, pueda darnos la posibilidad de ser totalmente independientes. Aquí una cuestión que rápidamente me gustaría ponerles en contexto es la siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de un segmento de red en donde tengo una colección de máquinas virtuales, tomemos el ejemplo de esta campaña de marketing, en donde tengo, no sé, digamos 5 máquinas, y entonces tengo un direccionamiento IP que va, no sé, 10.0.0.1 hasta el punto 6. Bueno, pues que cuando yo genero un template de esta campaña, tenga la capacidad de que en el momento en el que quiero generar la nueva, aun cuando tenga la misma necesidad de reutilizar por una noción de orden quizá o nomenclatura propia de la organización, las mismas direcciones IPs, que estas al final del día sigan siendo lo suficientemente aisladas. Me refiero a que ahora pues tenemos un ordenamiento distinto. Hoy, bueno, dentro de un ambiente como el nuestro, los empezamos a distinguir por colores. Es como hablar de la Blue Network, de la Red Network, es decir, de todas las redes que con un color empiezan a tener una distinción y pues cuyos tags me van a ayudar a tener pues esa independencia para no colisionar y obviamente pues para no generar una falla. Obviamente dentro de esto mismo pues se embeben algunos conceptos como el manejo del mismo SysPrep, identificadores para las máquinas virtuales, todo el esquema, por ejemplo, también para temas como la cuando hacemos a través de un servidor de MKS la validación de la licencia para, obviamente, pues poder mantener el uso indefinido, ¿no?, en términos de tiempo de la misma herramienta. Y obviamente, pues, así como lo he venido comentando alrededor de algunos ejemplos, pues bueno, también identificar el set de las aplicaciones, el set de varias de las herramientas con las cuales voy a estar trabajando a través de, pues obviamente las distintas herramientas. En un contexto totalmente automatizado o de nube como nosotros lo resolvemos hoy, pues basta con empezar por definir una máquina virtual en donde tenemos una aplicación como base y en función de un perfil se hacen los complementos suficientes para pues ir redando el monitoreo y los complementos sin también necesitar de hacerlo manualmente o muy paso a paso. Una vez que tenemos, digamos, claro un poquito este contexto, esta parte de los templates, déjenme comentarles también que ese nivel de personalización también puede estar definido para esquemas de provisionamientos mediante un portal. En System Center tenemos la posibilidad, basados en Service Manager, nuestra herramienta de Help Desk, la posibilidad de colocar allí un portal con todo el catálogo de servicios, digo, para quienes conocen un poco más de temas relacionados a procesos, a manejo de estándares como IT, el COVID, etcétera. Bueno, pues sabrán que ahí es muy importante tener dicho catálogo para poder darle el seguimiento, flujos, administración adecuados a los elementos. De tal manera que, si bien aún cuando yo tengo la atención del ambiente de infraestructura, y esto pues puede tener diversidad de clientes internos, pues a lo mejor uno de los servicios que yo puedo estar ofreciendo es el provisionamiento de máquinas virtuales. Y bueno, pues para hacerlo, uno, puedo yo generar algunos templates
que a su vez estarán instanciando desde las redes virtuales, desde obviamente los componentes de hardware, memoria, disco, red necesarios para trabajar, y obviamente pues que esto ya pueda suceder de una manera muy práctica, incluso con niveles de autorización que nos ayuden a reforzar el tema del control sobre el crecimiento y el manejo de los recursos. Es decir, si de pronto tengo un usuario que me está pidiendo, no sé, una máquina virtual con solo 2 procesadores, con una memoria, no sé, inventando 4 gigabytes de RAM, con un disco duro también algo pequeño, no sé, 300, 500 gigas, cosas por el estilo, pues bueno, a lo mejor si tengo una infraestructura un poquito holgada, eso se pueda resolver pues nada más con esa emisión de la solicitud en base al portal, y bueno, pues que un ratito después de nuestro usuario ya tenga la confirmación de que está creada, le empiezo a monitorear y sí, y empiezo a trabajar. Sin embargo, bueno, contemplar también algunos casos en los que, por ejemplo, puedo tener algún usuario, vamos a suponer que un día necesito un servidor bastante fuerte porque voy a cargar sobre él una aplicación pues crítica, pero también muy robusta, y usando el mismo portal, lo que hago es solicitar, pues no sé, voy a subirle un poco la cantidad, voy a estar solicitando 32 CPUs, voy a estar solicitando, pues en vez de 4, unos 92 gigas en RAM, quiero tener también una LUM bastante amplia, no sé, de 1 tera, 2 teras de almacenamiento, necesito más de una tarjeta de red, porque a lo mejor necesito un esquema que con mi aplicación necesita más poder en ese sentido. Pues el mismo portal tiene la posibilidad de permitirme hacer dicha solicitud, pero también tengo la necesidad ahora de generar algún flujo, algún condicionamiento, en donde pues a lo mejor al administrador de IT le pueda llegar la solicitud para que en la aprobación de dicho flujo, entonces efectivamente podamos tener el provisionamiento, la justificación de por qué estoy pidiendo un equipo así de grande. Entonces, ese tipo de situaciones, las que debemos empezar a manejar en un contexto administrado. Aquí, de pronto también, si suponemos, como les decía, esta situación de recursos compartidos, en donde a lo mejor tengo una sección en VMware, lo tengo en otra tanto en Citrix, bueno, pues yo también puedo establecer el vínculo desde esta herramienta para poderlo ejecutar de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, ese pool de recursos, como ya bien hemos mencionado, pues estará al final del día dividiéndose, y me estará también manejando algunos indicadores en términos del quality of service, de la calidad del servicio que están implicando, y obviamente también en la medida en la que yo empiece a denotar cierto rating o capacidad dentro de los equipos host para poder estar haciendo esta distribución. O sea, si yo voy generando todo este manejo, pues bueno, en vez de ahora irlo haciendo paso a paso, buscando, pues no sé, ir montando cada gente, cada aplicación, pues bueno, que yo lo tenga suficientemente orquestado. Es importante saber que bueno, ahora con la relación que podemos tener tan estrecha con elementos como PowerShell, pues ahora la implicación de scripts para poder lograr este tipo de funcionamientos, pues es bastante ágil, porque no necesito, o más bien lo que puedo hacer es que con la definición de un script, como los más de 2400 que ya ahora disponemos en Windows Server 2012, pues tenga la posibilidad nada más de reutilizarlos, haciendo pues la adecuación correcta, para que bueno, pues eso simplemente se vaya replicando en función del tiempo. Continuemos un poco más.
Algo que puede ofrecernos en el manejo, la consola, se refiere a esta optimización dinámica, que básicamente lo que nos ayuda es a poder buscar algunos esquemas bajo los cuales pues podamos delimitar el consumo de los recursos. Esto es, si de pronto yo tengo no sé, la experiencia de que en el trabajo ese horario de oficina famoso, a lo mejor de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, es realmente el que tiene más trabajo. Bueno, pues a lo mejor es ahí donde yo puedo tener un grid como el que se muestra aquí, en donde, bueno, pues puedo determinar que en ese momento pues necesito un poco más punch, y evidentemente poderlo relajar un poco en los horarios no hábiles. Esto pues obviamente nos ayuda por un lado a tomar control, analizar cómo estamos utilizando los recursos, establecer espacios de pronto para obviamente nuestras ventanas de mantenimiento, nuevas implementaciones, etcétera. Y obviamente pues que en términos también de beneficio de la organización, si es por ejemplo en la parte de energía eléctrica, que basado en estas políticas nos ayude justamente a delimitarlo para tener un control suficientemente bueno. Algo que también podemos a aprovechar aquí mismo es que, como dice aquí, la infraestructura de nube privada de disponibilidad, pues hoy puede jugar con varios elementos. Tenemos de pronto la figura clásica de clusterización entre diversos hosts, diversos equipos que generaran ahora una red, una nube entre hosts, pero también tengo la posibilidad de clusterizar máquinas virtuales. De pronto también tengo la posibilidad de hacer desplazamientos de dichos equipos, ya sea, bueno, pues en el típico esquema en el que estamos pivoteando un recurso como la SAN, o con novedades como ahora podemos manejar desde la última versión, en donde tenemos desde la parte de replicación hasta el movimiento de máquinas virtuales, visto por ejemplo desde el movimiento de Live Migration famoso, Quick Migration o Storage Migration también, complementado ahora con nuevas capacidades como Share Nothing Live Migration, en donde pues puedo simplemente invocar algunos almacenamientos fuera de la SAN, a lo mejor el mismo almacenamiento que contiene un servidor, como un recurso compartido, y que me ayudará incluso a tener opciones como en las que no necesito forzosamente contar con el consumo del ancho de banda, sino con la posibilidad de poderme aprovechar algunos medios extraíbles de storage, por ejemplo, para poder eficientar un poquito el traslado de las máquinas al momento de hacer una replicación, cosas por el estilo. Esto que se menciona como el soporte de PowerShell extenso, básicamente se refiere a que, como ya venía mencionando, tenga la posibilidad de generar scripts, pero es importante también saber que si bien yo no soy súper experto en el manejo de PowerShell, sí es importante saber que la misma herramienta tiene pues un grado de adaptación suficiente como para poder generarlo, ¿no? Para que, no sé, dentro de un mismo wizard que genero cuando hago una conversión de una máquina física virtual, de una virtual a virtual, de una virtual a física, por ejemplo, normalmente siempre en el último, la penúltima pantalla de esto, aparece un botoncito que me permite traducir todo lo que yo vine desarrollando como un script dentro de PowerShell. Entonces, bueno, ya decíamos, desde esto de P2B es Physical to Virtual y B2B es Virtual to Virtual. Esto es, por ejemplo, también, como nos ha pasado para varios clientes que de pronto dicen, oye, yo ya tengo una versión anterior de Hyper-V, ¿es posible convertirla
a una versión que trabaje bien sobre 2012? Bueno, la respuesta es sí. Nuestro formato original de las virtuales es un VHD, ahora es VHDX. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de clientes preexistentes con máquinas virtuales basadas en VMware, en donde el formato es BMDK y que lo podamos traducir a un VHDX nuestro. Esto obviamente va a empezar también a generar esta posibilidad de tener una interrelación con las otras herramientas. Aquí, por ejemplo, la pantalla que se muestra por el momento es el tema de compliance. Ya nos referíamos un poquito al tema de cómo empezamos a generar ciertos factores de regulación, de procesos, etcétera. Pero algo que también se analiza en función de esto mismo es, por ejemplo, la parte del cumplimiento, de las auditorías que normalmente se generan internamente para saber que pues lo que estamos describiendo como un esquema de trabajo finalmente está sucediendo, y también entender que pues si bien ya no trabajamos con un esquema de provisionamiento tan simple como esa solita máquina virtual como les mencionaba, bueno, pues saber que también podemos ahora manejar un fabric que nos permita pues tener esa capacidad de crecimiento, ¿no? Que en el provisionamiento nos pueda dar mucho más recursos. Obviamente aquí, en el momento en el que yo me voy acercando a revisar cuáles son los recursos que dispongo dentro de dicho fabric, pues está ahora la posibilidad, entonces, como ya decíamos, de contar con algunas otros componentes, que es el manejo de un storage mucho más amplio, mucho más abierto. Es una capacidad propiamente de Hyper-V, pero obviamente la estamos empoderando o aprovechando desde aquí, que es el manejo del SMB en la parte del storage, para, bueno, el manejo más eficiente del arreglo, en términos de espacio, de compresión, de velocidad. Por otro lado, bueno, pues también desde aquí vamos a ver que vamos a poder generar pues algunas cuotas nubes que nos ayudan entonces a leer mejor la organización y que, bueno, pues de pronto, como ya decíamos, nos ayuden a generar los análisis o incluso la combinación con otras herramientas en donde nuestros aplicativos puedan tener un alcance mayor. De esta herramienta a la que me refiero prácticamente se llama App Controller, y bueno, pues algo que vamos a ver es que, por ejemplo, si yo estoy trabajando ahora con un proyecto en donde estoy, por ejemplo, queriendo montar una máquina virtual completamente sobre Windows Azure, bueno, pues que tenga la posibilidad de tener también esta administración suficientemente amplia, que bueno, ahorita lo mencioné hacia pues simplemente un ambiente virtualizado, quizá parte del mismo dominio en el que me encuentre, pero que pues de pronto puede tener cierta flexibilidad. Es decir, nosotros ahora pues podemos trabajar lo que llamamos multitenancy. Para quienes no estén familiarizados con el concepto, les puedo decir que multitenancy nos da hoy la posibilidad de poder administrar centralmente diversos dominios o tenants, que bueno, pues eso finalmente no lo teníamos como opción en el pasado. Esta capacidad también que mencioné de podernos extender como para poder hacer la administración de un ambiente en la nube, bueno, pues tampoco era posible y ahora es parte de lo que estamos ofreciendo. ¿Por qué podemos de pronto tener esta posibilidad? Bueno, pues básicamente nos referimos a lo que se llama una nube híbrida, y bueno, la herramienta que nos ayuda de pronto a interactuar con esto se llama App Controller, y obviamente también tiene mucho sentido gracias a que
durante el mes de abril pasado, recién liberamos la posibilidad de hacer provisionamiento de máquinas virtuales en la nube, el famoso Infrastructure as a Service o IaaS, ¿no? Entonces, obviamente en función de esto que estoy mencionando es como vamos a ir generando estos templates, de una manera muy sencilla es, como les decía, basado en el tamaño de la máquina virtual, y bueno, pues a partir de entonces ya podemos irle dando el manejo correspondiente. Ahora, pues ya hablamos un poquito respecto a cómo provisionamos, qué capacidades absorbemos de Hyper-V, etcétera. Pero complementando también me gustaría mencionar que la parte de los templates de servicios justamente nos ayudan a poder encontrar dentro de la misma solución pues estas alternativas para poder buscar las redes, el tamaño, tipo de procesadores, el template de conexión con el cual voy a estar trabajando. Y bueno, pues que obviamente nos vaya dando la capacidad de que cuando yo tengo la descomposición, el monitoreo de todos estos elementos desde una herramienta como Operations Manager, pues bueno, lo pueda leer para identificar de pronto si tengo algún warning, alguna falla en potencia, pues saber en dónde exactamente tengo que hacer la modificación correspondiente. Obviamente poder tener entrelazadas así las herramientas es muy útil, porque esto también favorece la posibilidad de tener una respuesta automatizada a los eventos. Les voy a poner un ejemplo muy rápido, quizá uno de los más clásicos que tenemos en esta circunstancia. Si de pronto yo tengo una máquina virtual y esta es crítica, la publico sobre un clúster y obviamente voy manejando desde la parte de monitoreo un umbral de saturación en el caso de procesamiento. Por ejemplo, una manera muy común es, no sé, delimitarlo al 70, 80%, para obviamente tener todavía un margen de reacción, ¿no?, en caso necesario. Bueno, supongamos que tenemos, no sé, 3 hosts, 3 máquinas en donde tenemos el Hyper-V, tenemos ahí ya las máquinas virtuales, tenemos una administración central desde dentro de Virtual Machine Manager, está el Operations, está etcétera. Y bueno, pues vamos a suponer que de pronto, pues una de las máquinas virtuales, o mejor dicho, un conjunto de máquinas virtuales, empieza a saturar el servidor, el host número 1. En el momento en el que lo empieza a hacer, la herramienta estará generando una alerta porque a lo mejor ya está rebasando el 80% que delimitamos. Cuando eso sucede, Virtual Machine Manager, con la configuración de algo que llamamos ProTips, nos va a permitir pues buscar el desplazamiento de las máquinas virtuales posibles a los otros hosts con tal de equilibrar y evitar esa saturación que estábamos describiendo. A eso le llamamos, esto que se llama ProTips, se conoce como Performance and Resource Optimization, y es una serie de posibles reglas que se pueden ir generando o ejecutando para, pues obviamente, dar mantenimiento a los equipos y que trabajen sin ningún problema. Entonces, si yo ya puse el ejemplo y ahora hago desplazamiento, live migration de máquinas virtuales para salir del problema, vamos a suponer que después dicho servidor, dicho host 1, se empieza a nivelar un poco y, bueno, pues ahora sí ya es posible que los otros 2 nodos le puedan dar ayuda. Entonces allí es justamente donde pues entra la administración para validar que cada quien está haciendo lo suyo. Y bueno, en este caso, como ya se estableció, por ejemplo, un movimiento de máquinas y estamos regresando a la normalidad, configurar las máquinas para que regresen a su host de origen, obviamente en tanto ya esté resuelta la problemática que estaba describiendo. Otro caso que, por ejemplo, podemos generar, y bueno, creo que también es un buen ejemplo de automatización, es, por ejemplo, cuando tengo una máquina virtual que está corriendo, que tiene alguna aplicación, y
a la cual estamos generando algunos backups. Vamos a suponer que lo estamos haciendo desde Data Protection Manager, también parte de System Center, en donde, pues en el momento en el que estoy teniendo pues un evento, vamos a suponer que por alguna situación totalmente fuera de nuestro razonamiento, alguien le borró el file system a la máquina virtual, pero pues obviamente en ese momento el monitoreo genera un warning hacia Virtual Machine Manager y el flujo que tenemos descrito en una herramienta llamada Orchestrator dice que en el momento en que yo tengo ese crash y que no hay manera de levantar la máquina virtual como normalmente sucede dentro del hipervisor, bueno, pues que en este caso pueda buscar inmediatamente el backup que tengo de la configuración de dicha máquina virtual para que inmediatamente Virtual Machine Manager coloque o reponga esa máquina lo antes posible en nuestro ambiente productivo. Entonces, obviamente el tiempo que esto puede llevar en función de un flujo, pues entre las conexiones a lo mejor es muy poco. Lo que puede empezar a complicarse es, pues cuando ya tenemos, pues no sé, una circunstancia mucho más compleja, ¿no? Entonces, aquí la forma en la que podemos irlo atacando también, pues es en la misma validación de qué recursos vamos teniendo. Es decir, cuando yo quiero generar un desplazamiento, cuando quiero aplicar cualquiera de estas medidas, también tiene que ser mediante una validación y esto se llama, por ejemplo, en el caso de los equipos a los que puedo hacer desplazamiento, se llama Intelligent Placement. En este sentido, bueno, pues mencionar, por ejemplo, que si yo voy a mover una máquina virtual o convertir una máquina virtual muy pequeñita, pues prácticamente cualquiera de los hosts en los que voy a trabajar, pues pueden ser buenos candidatos. El rating que me da Virtual Machine Manager es bastante bueno, pero si de pronto estoy hablando de una máquina virtual mucho más densa, mucho más grande, pues a lo mejor allí ya no voy a poderlo desplazar a cualquier equipo. Incluso esta medida ya en rating que me da la herramienta, me ayuda a mí a evitar algún error. O sea, a veces, no sé, nosotros juramos y perjuramos que el servidor donde queremos posicionar la máquina virtual está suficientemente holgado, y bueno, pues a veces nuestra impresión respecto a la realidad, con respecto a memoria, respecto a storage, pues puede ser bien diferente y pues a lo mejor nosotros mismos nos podríamos estar generando una situación pues bastante desagradable, ¿sí? Entonces, obviamente conforme nosotros hacemos esta publicación de los templates, pues ya les decía, vienen embebidos temas como el manejo de la red a través de los switches virtuales, del tagging, tenemos la posibilidad incluso de hacer configuraciones base, como para hacer nick theming de las tarjetas de red, y obviamente también ir colocando toda esta lectura de monitoreo, de pro tips, de respaldo, de parcheo, etcétera, para que, bueno, pues si bien estamos ya aprovechando la posibilidad de utilizar mejor los recursos en un ambiente virtualizado, pues que esto también no nos vaya eliminando el control. Digo, tuve algún caso, no voy a decir el cliente, pero sé si es importante que lo tomen como una referencia. Es un cliente que haciendo hosting estaba teniendo pues ya una cantidad pues superior a 1000 máquinas virtuales, y que me decía que bueno, pues de pronto lo que lo ayudaba a lo mejor a no tener tantos desperfectos era un poco el aislamiento que tenía dentro de su ambiente virtual, pero que todo el tema, por ejemplo, de administración de una aplicación, de un sistema operativo, de las actualizaciones, de la misma seguridad, normalmente no era tan eficiente porque pues de entrada no tenía una solución que fuera multitenant, y segundo, pues no tenía tampoco la configuración adecuada como para que estos equipos pues fueran obteniendo todo este margen de actualizaciones. Entonces, pues se los comparto tal cual con la intención de que lo contemplen. Y bueno, pues básicamente con esto estoy
pues digamos, dando un repaso muy general acerca de cómo se comporta hoy Virtual Machine Manager. Ahora, pues para pues poder mostrar un poco más alrededor de esto, pues denme oportunidad, vamos a colocarnos aquí, voy a compartir mi escritorio para que podamos observar una máquina virtual en donde tengo la consola. Sí, adelante, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros tenemos lista una trivia para la gente que nos acompaña. Hacemos 3 preguntas y quien nos envía las respuestas correctas por correo electrónico recibe un pequeño obsequio de parte de Microsoft. Entonces, en lo que preparamos el ambiente de la demo, ¿qué te parece si damos rápidamente las preguntas de la trivia? No, bueno, sí, adelante. Digo, ya de cualquier manera, por mi parte, puedes sentirte tranquilo, ya está la máquina disponible. Perfecto. Vamos a switchar rápidamente a la PPT. Como les recuerdo, ya nos han acompañado en sesiones previas, ya se sabe la dinámica. Los primeros 3 en enviar la respuesta correcta al correo electrónico reciben un pequeño obsequio de Microsoft. Y recuerden también que por un tema de logística, por un tema de envío, solamente aplica para nuestros amigos de la República Mexicana. Una disculpa para aquellos que nos acompañan de fuera. En próximos entrenamientos buscaremos extender ese tipo de beneficios también para todos nuestros amigos de América Latina. Las preguntas son muy sencillas. La verdad es que yo creo que son de las más sencillas que hemos puesto en las series. Son las 3 preguntas de verdadero y falso y son las siguientes. Vamos a mostrarlas a continuación. La primera es, System Center Virtual Machine Manager permite administrar el consumo de la energía basado en un esquema de políticas. ¿Verdadero o falso? Número 2, System Center Virtual Machine Manager no permite migrar un disco duro virtual VHD a un formato VHDX. ¿Verdadero o falso? Y número 3, System Center Virtual Machine Manager permite crear y administrar nubes dentro de nuestra propia infraestructura. ¿Verdadero y falso? El correo, ya se lo saben, es triviaitseries@hotmail.com. Y antes de irnos a la demo, repetimos nuevamente las preguntas ya para dar paso a la presentación de Pablo. Número 1, System Center Virtual Machine Manager permite administrar el consumo de la energía basado en un esquema de políticas. ¿Verdadero o falso? Número 2, System Center Virtual Machine Manager no permite migrar un disco duro virtual VHD a un formato VHDX. Y número 3, System Center Virtual Machine Manager permite crear y administrar nubes dentro de nuestra propia infraestructura. Muchas gracias por este espacio, Pablito. Vamos a proceder con la demo. Te regreso el control de la presentación. Excelente, muchas gracias, Ninja. Vamos a mostrar nuevamente acá el escritorio. Y bueno, pues algo que debo comentarles en breve, rápidamente, es que el ambiente en el que estoy aquí trabajando, pues es un par de hosts en donde tengo ya una determinada cantidad de máquinas virtuales. Si ustedes observan, ahorita estoy viendo, por ejemplo, en la parte de VMs and Services, la descripción de los 2 hosts, o sea, en este caso, la máquina 33 y 34, para eso tenemos pues una colección un poco grande por acá para hacer la administración de estos recursos. Y bueno, pues a lo mejor si yo quiero empezar a tener un overview completo de cuál es la cantidad de máquinas virtuales que tengo en total. O sea, esto es obviamente con la facilidad de yo poder empezar a administrarme correctamente. Y bueno, pues yendo de lo general a lo particular,
pues bueno, mostrar, por ejemplo, que ahorita, por ejemplo, no está trabajando un servicio como tal, tengo 2 hosts, tengo un total de 43 máquinas virtuales, y bueno, pues ahorita no tengo todavía una tasa, una razón de eficiencia en consumo de energía eléctrica para estos ambientes. Ya decíamos que si yo empiezo a leer entonces este ambiente virtual como un panorama completo, pues entonces aquí tengo que identificar también cuáles son los recursos que están definidos. En este caso, a nivel de cores, bueno, pues que tengo aquí 88 virtuales y tengo 32 físicos, que tengo una memoria en total de 96 gigas de RAM, y bueno, pues que tengo ahí 1.64 teras de almacenamiento. Obviamente en la medida en la que yo empiezo a buscar cada uno de mis hosts, se darán cuenta que pues ya aquí está un poquito más detallado el cómo estamos trabajando en este sentido, ¿no? Entonces, denme oportunidad de dar un segundito, vamos a avanzar un poco más. Obviamente yo puedo desde aquí revisar, como ya decíamos, en un pool de recursos. Bueno, va a haber temas como el storage completo, la parte de las redes que estamos trabajando. Algo que les había mencionado de pronto es que dentro de esto mismo yo tengo la posibilidad de establecer ese tagueo, esa diferenciación para leer cómo, bueno, obviamente desde aspectos desde el nombre que estoy definiendo, la subred con la cual estoy trabajando, y obviamente pues también si de pronto tengo o no la posibilidad de aprovechar algunos elementos para reforzar esquemas de seguridad como el uso de VPNs o bien la capacidad incluso de reforzar el manejo de la red a través de balanceadores. O sea, hoy todo el capítulo que tiene que ver con red, desde mismo Hyper-V, evidentemente ya operado desde Virtual Machine Manager, me da esta opción. Si ustedes de pronto tienen acceso a equipos como los famosos F5, Einmon, pues obviamente redes montadas sobre CDs o cosas por el estilo, bueno, pues se darán cuenta que todo esto se integra, es compatible, y que además esto se puede empezar a ver ya en forma de diagramas desde otras herramientas como el monitoreo en Operations Manager, ¿no? Entonces, aquí empezamos también, por ejemplo, a generar lo que llamamos las nubes. Es decir, aquí puedo tener una nube hosteada, una nube interna, una nube pública, una nube de administración. Es decir, yo puedo empezar a jugar con diversidad de segmentación, porque a la hora de generar reportes, pues esto obviamente me puede ayudar a leer un poco más cómo estamos trabajando. Obviamente también si lo hago alrededor de cómo tengo los diversos tenants, digo, aquí yo todavía estoy trabajando con un solo ambiente, un solo dominio, pero pues digo, nada más que sepan en qué parte podrían empezar a identificar cada uno de estos componentes. Si yo me voy, por ejemplo, a la parte del Fabric, entonces se van a dar cuenta que entonces ya el poder generar pues algunos esquemas de comunicación mucho más eficientes en términos de manejo de red, por ejemplo, es el famoso SRIOV, que nos ayuda a flexibilizar e incluso a administrar el consumo de ancho de banda que le puede estar dando a los diversos recursos. La misma máquina virtual hoy tiene la posibilidad de tener o de obedecer a estos patrones para que también podamos priorizar y que las máquinas virtuales con aplicaciones críticas pues tengan evidentemente más capacidades que las normales, ¿no? Entonces aquí hay una clasificación básicamente que tengo alrededor de los diversos puertos. Está también la parte de los switches, bueno, pues conforme yo los voy a ir generando. Y obviamente también las redes lógicas con las cuales me puedo ir
conectando. Aquí, bueno, pues para que tengan una idea, me estoy conectando yo a través de una sesión de terminal a un par de servidores que están viviendo en la red corporativa en Redmond. Y bueno, pues aquí están ya con detalle las subredes en las que estoy conectado, cuáles son, digamos, las IPs virtuales en rango a las que puedo estar teniendo acceso, y obviamente pues que la capacidad que puedo ir teniendo para ir generando el provisionamiento más adelante. A nivel de los servidores, bueno, pues aquí se pueden dar cuenta, estoy volteando a ver uno de los servers. Incluso aquí empieza a manifestarme, por ejemplo, aquí una alerta, necesita atención. Sin embargo, algo que también me puede dejar de momento semi tranquilo es que no hay un trabajo que esté ejecutándose en este momento. Y como se darán cuenta también, aquí tengo una vista rápida de cuál es el porcentaje que tengo de uso de procesador, de la memoria, etcétera. Entonces, cuando les decía, por ejemplo, acerca de la posibilidad de hacer alguna combinación hacia otros ambientes, por ejemplo, en la parte de vCenter, bueno, pues también lo podemos generar. Tenemos también un rol en la parte de actualización que podemos correr dentro de nuestro ambiente de Virtual Machine Manager para darle puntualmente el tema de actualizaciones en las VMs, de tal manera que no tengamos que forzosamente implementar por separado o como tal un esquema de WSUS tradicional y que esté disgregado, sino tratando de hacerlo cada vez más simple. Bueno, pues hay algunos, o la opción, por ejemplo, del manejo de los servidores de Pixie. Esto es obviamente para cuando ya empezamos a hacer trabajo con algunas imágenes. Y bueno, pues obviamente en función de esto, pues también podemos ir dando pues una rápida revisión. Ya ven aquí los estatus a través de las palomitas, etcétera, que nos van diciendo cómo estamos trabajando actualmente. En la parte de la librería, bueno, pues aquí es donde también les mencionaba, de pronto podemos empezar a crear desde las imágenes de las máquinas virtuales. De pronto aquí mismo podemos empezar a generar la posibilidad de alguna mejora en la colección de las imágenes que genero, en la clasificación, en cómo tengo los templates de servicios. Aquí vamos a buscar alguno de ellos, lo vamos a abrir rapidito nada más para darles una visión rápida de cómo está compuesto. Y bueno, pues obviamente recordemos, todo de pronto te empieza a tener esta posibilidad de engancharse al tema de procesos. Como yo ya decía, si ustedes de pronto quieren colocar dentro de los servicios el tema de provisionamiento del ambiente virtual, bueno, pues que esto también pueda obedecer a, bueno, como se ven aquí, a un nivel de prioridad que puede ser normal, bajo o alto, y obviamente también a un template de servicio. En estos templates de pronto podemos generar pues toda una colección de componentes. Esto es para que también empecemos a reportar o a generar otro tipo de automatización. ¿Qué pasa si una máquina virtual que estoy levantando y que empieza a replicar el monitoreo, empieza a decir que tiene alguna alerta? Entonces en ese momento que avise a Virtual Machine Manager y que podamos tener una acción de corrección, de actualización, de cualquier detalle que para nuestra operación sea útil y que, bueno, obviamente nos ayude a no caernos, ¿no? Obviamente, pues aquí están, como se darán cuenta, ya embebidos pues varios componentes como scripts. Y, bueno, pues aquí tenemos también la posibilidad de empezar a generar desde algunas propiedades administradas como personalizadas, pero también al control de acceso. Algo que también es bien importante es el manejo de los perfiles, de la identidad en una nube. Se vuelve muy importante porque si de pronto yo necesito crear
un complemento de esto que estoy haciendo en mi red privada en la nube pública, en Azure, y quiero hacer esta extensión o esta combinación en nube híbrida. Obviamente eso tiene que tener esta consideración de por medio, ¿sí? Entonces, importante nada más para que lo tengan allí. Obviamente, si de pronto empezamos a crear, como ya decíamos, esta parte de los autoservicios para el tema de provisionamiento, bueno, pues aquí podemos generar una colección. Y bueno, pues aquí como lo estoy mostrando también, bueno, puedo tener diversos perfiles para poder ir populando y aprovechando estos recursos. Aquí se darán cuenta, pues de pronto también tengo la clasificación hacia la parte de las actualizaciones, lo cual pues bueno, también me va a ir ayudando a tener una vista del trabajo. Esto último que estamos viendo en la parte de Jobs es básicamente la descripción de cómo vamos a ir ejecutando cada una de las tareas. No sé si de pronto pues estoy haciendo el provisionamiento de una máquina, o aquí como se darán cuenta cuando estoy haciendo la actualización de alguna librería, etcétera, o algún refresh de un host. Todo esto, bueno, pues tiene que ir generándose para que yo pueda tener un análisis lo más completo posible. En la parte superior, donde tengo ahora el mouse, está, bueno, nada más citado a la parte de Pro Tips. Yo ahorita no tengo configurado alguno como tal, pero pues importante que sepan que en la medida en la que yo los voy generando, aquí la misma consola me los pone a disposición y me permite hacer la personalización correspondiente, ¿sí? Entonces, yo aquí nada más llegando un poco más a la parte de los settings, como se darán cuenta, aquí está la colección de las cuentas, los run as accounts, y obviamente de los perfiles o roles de usuario que tengo disponibles. Entonces, a partir de esto, pues bueno, ya vamos, como se darán cuenta, teniendo pues capacidades mucho más amplias que pues nada más contar con una típica administración de un Hyper-V simple. Entonces, aquí están, por ejemplo, la parte de las creaciones o conversiones que les mencionaba. Ahorita, pues, no sé, podemos hacer un muy rápido paseo por lo que tendría que ver con la generación de una máquina virtual. Entonces, aquí puede ser que lo esté tomando desde alguna máquina que mapee, o como tal, bueno, pues tener la posibilidad de seguir el wizard para crearla desde cero, ¿no? Entonces, pues, se dan cuenta, o sea, es un wizard tradicional. De pronto de aquí es de donde yo puedo tener este manejo de los perfiles, como lo venía mencionando. Como se darán cuenta ahí, cada una de las capacidades empezó a variar. Desde aquí puedo empezar a tener esta memoria dinámica. Estoy marcando un mínimo de memoria y un tope de crecimiento, un nivel de porcentaje en el manejo del buffer, digo, solo por citar una de las posibilidades que tengo aquí mismo. Aquí se van a dar cuenta también que empieza a generarse la parte del destination. Esto es para saber en qué parte de mis nubes lo voy a estar generando. En función de la nube, pues empezaremos a tener el rating. ¿Se acuerdan lo de Intelligent Placement? Empieza a jugar aquí. Y bueno, como es una máquina pequeña, pues se dan cuenta que ya aquí tengo algunos candidatos. Obviamente, si yo estuviera seleccionando pues alguno que no aplica, que tiene pues alguna restricción o poca capacidad, pues las mismas explicaciones nos van cambiando un poco las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más para tomarlo en cuenta. Pues ahorita, no sé, vamos a seleccionar nada más aquí alguna por complementar, ¿sí? Y bueno, pues obviamente ya al final de esto tendríamos que ir revisando el completo de la configuración que estuve solicitando, y evidentemente hacer la creación correspondiente. Pues bien, digo, esto es un paseo rápido. La verdad es que una hora para platicar de esta herramienta que
que es bastante amplia, pues de pronto es un poquito recortado, pero pues bueno, yo espero haberles podido transmitir un poquito acerca de la experiencia y de algunas buenas recomendaciones alrededor de su uso. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Benjamín, por la oportunidad de compartir. Gracias a ti, Pablo. Si abusamos un poquito de tu tiempo, vamos a responder algunas preguntas que nos van a estar haciendo llegar por el menú de preguntas y respuestas de la consola de Live Meeting. Mientras, en lo que nos ayudan haciéndonos llegar sus preguntas, vamos a recordarles que todas las herramientas de System Center que son parte de esta suite, una de ellas obviamente Virtual Machine Manager, las vamos a estar tocando ya a mayor detalle en la serie número 4, que empieza aproximadamente en la primera semana de junio. Y vamos a tocar ya en un contexto más aterrizado, herramientas como Service Manager, como Orchestrator. Vamos a mostrar escenarios con infraestructura real de cómo se puede crear una nube privada, cómo se puede administrar. Entonces, esta fue pues rápida una pequeña probadita de lo que vamos a estar revisando también en esa serie número 4 de IT Series, dedicada totalmente a la suite de administración de System Center. Asimismo, recordarles que a partir de la siguiente semana arrancamos con uno de los temas pues que están más de moda en la industria, que es el tema de cómputo en la nube. Vamos a revisar Windows Azure desde la perspectiva de lo que es infraestructura como servicio. Vamos a ver cómo podemos crear y administrar máquinas virtuales que están corriendo en la nube, cómo las podemos conectar con nuestra infraestructura local, cómo podemos apalancar servicios como bases de datos, como desarrollo de servicios de cloud para nuestras aplicaciones también en la nube. Y bueno, al final de cuentas, Windows Azure es una serie de servicios que se pueden consumir prácticamente lo único que necesitamos es un browser, un navegador web, y todo lo podemos administrar desde ahí. Entonces, es de los temas más calientes hoy en día en la industria. Yo creo que de las ofertas más completas y más interesantes en la industria también es la de Microsoft. Entonces vale la pena conocer todo lo nuevo que hay de Windows Azure. Antes de pasar a preguntas y respuestas, vamos a dar rápidamente los ganadores de la trivia. Recuerden que es muy importante que nos compartan su nombre completo, su domicilio y un teléfono al cual se les pueda contactar en caso de que el servicio de paquetería o de mensajería no les sea tan fácil dar con el domicilio. Entonces, los ganadores son: número 1, Juan Inocente Ortiz Telles; número 2, Rubén Ortega Barrón; y número 3, Víctor García Chávez. Muchas felicidades a los tres. Gracias por participar también en esta trivia. Los que no ganaron y enviaron su correo, muchas gracias también por participar. Vamos a tener cada sesión más oportunidades, entonces estoy seguro que tendrán oportunidad en alguna de las otras sesiones. Nuevamente repetimos a los ganadores: Juan Inocente Ortiz Telles, Rubén Ortega Barrón y Víctor García Chávez. Muchas felicidades a los tres. Y ahora sí, regresamos con Pablo. Tenemos aquí algunas preguntas en el panel, Pablo. Correcto, pues. ¿Nos ayudas, por favor, leyéndolas en voz alta y respondiéndolas también para que el resto de la audiencia también las pueda escuchar? Sí, por supuesto, muchas gracias. Mira, la primera pregunta que tenemos aquí con Guillo es, menciona: ¿VMM tiene pensado soportar KVM o PowerVM? No, o sea, la respuesta es no, o sea, no está contemplado aún dentro de nuestro roadmap. Evidentemente, pues digo, nada más para que lo tengamos un poco en contexto, pues es importante que sepamos que ahorita quizá el reto más fuerte o hacia donde estamos apuntando es mucho a esta, digamos, a los tres líderes del mercado de virtualización, ¿no? Que es VMware, de ahora nosotros, y Citrix. Y bueno, pues
Tal cual. Sí, obviamente, evidentemente esto empieza a ser contemplado por Microsoft, ya seguramente lo estaremos anunciando. Siguiente pregunta, Víctor García pregunta, con Virtual Machine Manager, ¿podríamos tener un provisionamiento similar a lo que se maneja en Windows Azure? Víctor, básicamente te podrá decir que sí. En realidad, hoy el esquema de provisionamiento que hoy hace Virtual Machine Manager es prácticamente el mismo que se maneja en la nube. O sea, de hecho, gracias a esa similitud del uso de las herramientas, es que justamente podemos tener hoy o construir una nube híbrida, solo que el tema de provisionamiento que nosotros podemos generar hacia la nube pública sería combinando Virtual Machine Manager con App Controller, también parte de System Center. Sí, ahí vale la pena mencionar también que todo lo que es la nube pública de Microsoft, llámese Windows Azure, en los fierros, detrás de cámaras, la misma tecnología que la soportes Hyper-V, se administra también con System Center. Ahí tenemos también Windows Server 2008 R2 y 2012. Entonces, esa misma infraestructura que ustedes utilizan en sus empresas es la que detrás de cámaras soporta, pues, un monstruo del tamaño de Windows Azure a nivel de centros de datos, ¿no? Entonces, ahí vale la pena mencionar que son los mismos productos. Obviamente, con algunas adecuaciones que requiere la misma arquitectura de una nube pública, pero es la misma funcionalidad, ¿no? Exacto, esencialmente así es. Y bueno, pues si quieren, digo, para ir avanzando, está también una pregunta que nos hace Rogelio Trejo, y dice, para las siguientes sesiones, ¿es necesario tener una cuenta de Windows Azure y cuáles son las respuestas? Ok. Esa la damos nosotros, Pablo. Las respuestas básicamente es, Virtual Machine Manager permite administrar el consumo de la energía basado en un esquema de políticas, es verdadero. Virtual Machine Manager no permite migrar un disco duro virtual VHD a un formato VHDX, la respuesta es falso. Sí se puede hacer esa migración, y no nada más a VHDX, sino también entre otros formatos de terceros. Y Virtual Machine Manager permite crear y administrar nubes dentro de nuestra infraestructura, la respuesta es verdadero. Entonces es 1 verdadero, 2 falso y 3 verdadero. Respecto a la cuenta de trial de Windows Azure, no es obligatorio, pero es muy recomendable que para la siguiente sesión cuenten con una cuenta de trial de Windows Azure. ¿Por qué? Porque muchos de los ejercicios que veamos, ustedes los van a poder ir siguiendo directamente en su máquina con su propia cuenta. ¿Qué requieren? Entren al portal windowsazure.com. Requieren una cuenta de Windows Live ID o una cuenta de Hotmail. Y requieren una tarjeta de crédito, no porque vaya a haber un cargo, sino porque se requiere autenticar o validar la identidad de la persona. Una recomendación que nos comentó Rubén al principio es utilizar una tarjeta de crédito prepagada. En diferentes establecimientos se pueden conseguir tarjetas prepagadas con 100 pesos, 300 pesos, y con eso es más que suficiente. Entonces, en resumen, no es obligatorio para la sesión tener una cuenta de Windows Azure. Sí es recomendable, porque todos los ejercicios que hagamos o todas las actividades que hagamos en la sesión, ustedes van a poder ir replicando en sus propias computadoras con su propia cuenta, para que cuando termine la sesión ya tengan ustedes los servicios ya configurados y puedan hacer pruebas posteriormente. Entonces, eso es básicamente el tema de la cuenta de Windows Azure. Perfecto. Digo, la siguiente pregunta es totalmente relacionada con lo anterior, de Víctor, que preguntaba las respuestas de la trivia. Bueno, creo que eso ya está totalmente resuelto. Y, bueno, una última pregunta que creo que también nos podrías ayudar, Benja, es Juan Inocente. Dice, hola, yo ya he visto los videos de las sesiones que me faltaban de Windows Server 2012. ¿Qué debo hacer para obtener mi diploma? Ok, ahí, aguántanos tantito. Vamos a tener un correo electrónico al cual pueden enviar
los que ya hayan visto las sesiones, que envíen sus datos y que se les pueda generar el diploma. Estamos trabajando en tener una especie de portal donde ustedes, para ver los videos, previamente se registren con un correo y eso nos sirve como para llevar un control de quienes ya lo han visto. En el Inter, en lo que está listo esa página, les vamos a proporcionar un correo electrónico al cual pueden escribir. Aguántenos tantito, por favor. Les prometemos ahora sí que en la siguiente sesión vamos a tener ya un poquito más estructurado esto para todos aquellos que por alguna u otra razón no han podido estar en las sesiones en vivo y que también ya estuvieron viendo los videos. Correcto. Y bueno, pues esta es la última que por acá pone, por ejemplo, Sergio, que bueno, también está relacionada con el diploma y que menciona que ha estado presente. Bueno, creo que le aplica exactamente lo mismo, ¿no? Sí, así es. Esta sesión es la última de la segunda serie de virtualización. Los diplomas aproximadamente estarían listos en 1 o 2 semanas. Entonces, un poquito de paciencia. Les prometemos que sí van a llegar todos. Es un proceso un poquito tardado, pero les prometemos que sí los van a recibir. ¿Sale? Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad es que es un gusto tenerte en estas sesiones. Ojalá nos puedas acompañar en alguna otra sesión en el futuro. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos los que nos acompañaron. Que tengan muy buena tarde. Que nos veamos el próximo miércoles a la misma hora. Y gracias también a Rubén Colomo, que estuvo con nosotros al principio de la sesión. Excelente, gracias. Hoy, bueno, muchas gracias de entrada, Benjamín. Nada más quisiera mencionar, aquí hubo una última preguntita que menciona Omar Díaz, que dice, ¿dónde puedo ver las sesiones anteriores? No sé si quieras. Vamos a compartir nuevamente esa vista. Vamos a switchar. Aquí están en pantalla ya las ligas. En unos segundos más vamos a subir la presentación a la liga de SkyDrive que aparece ahí en pantalla y las dos ligas de la sesión actual y la anterior se las compartimos en la siguiente sesión. Ok, perfecto. No, muchas gracias nuevamente. Pues un gusto. Les repito también mi correo si hay algún tema relacionado con Data Center. Con mucho gusto. pablo.padilla@microsoft.com. Y pues que tengan una excelente tarde. Gracias, Pablo. Hasta luego, que estén muy bien y muy buenas tardes a todos. Hasta luego.